Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y hoy vengo a leerles un relato de Seisho Nagon. Seisho Nagon es una escritora japonesa del siglo X que forma parte del periodo Heian. El periodo Heian en Japón tuvo su vigencia entre finales del siglo VIII hasta principios del siglo XII. Ella se desempeñaba como una dama de la corte imperial y tenía a su cuidado precisamente a la emperatriz. Dentro de la corte ella formaba parte de un grupo de mujeres selecto y cultivado que promovieron la literatura en lengua vernácula. Era una mujer aguda, inteligente y con una sensibilidad propia de quien vive en palacio. Aunque fue famosa por su poesía, realmente es muy reconocida por la prosa poética, dentro del cual está el libro en el cual hoy les voy a leer el relato. El libro se llama El libro de la almohada. La prosa poética le permite a ella expresar su personalidad, mostrarse como es, y hay un tema particular en relación con su escritura, y es que a diferencia de las escritoras de la época, ella no solamente muestra su personalidad, sino que describe su relación con los hombres, que era muy difícil que en ese momento pudiera presentarse. El libro de la almohada, así se llama el libro, se denomina así porque eran una especie de libros especiales que se tenían como una especie de diarios que se guardaban en las habitaciones y las personas, hombres o mujeres, iban llenándolos cada vez que se retiraban en la noche a descansar, hablando de sus sentimientos o de sus pensamientos particulares de lo sucedido durante la jornada, y luego eran guardados en los cajones de las almohadas, que eran los cajones de madera. El relato que hoy les vengo a leer se llama El biombo corredizo del fondo de la sala. El biombo corredizo del fondo de la sala, en el ángulo noreste del palacio de Seiryo, está decorado con pinturas del tempestuoso mar y de las terribles criaturas con largos brazos y largas piernas que lo habitan. Cuando las puertas del salón de la emperatriz están abiertas, siempre podemos ver ese biombo. Un día estábamos sentadas juntas en el salón y nos reíamos de las pinturas y de lo desagradables que eran. Junto a la balustrada de la baranda había una gran ánfora de cerámica, llena de espléndidas ramas de cerezo. Algunas tenían más de 5 pies de largos y las flores se desbordaban hasta el pie de la cerca. Hacia el mediodía llegó el consejero mayor, Fujiwara no Korechika. Lo cubría una capa color cereza, lo bastante usada para haber perdido su rigidez, y debajo un kimono blanco y pantalones sueltos de un color púrpura oscuro. Debajo de la capa se vislumbraba otro kimono de damasco rojo oscuro. Como su majestad estaba presente, Korechika se arrodilló en la estrecha plataforma de madera frente a la puerta y la informó de asuntos oficiales. Un grupo de damas de honor estaba sentado detrás de las cortinas de bambú. Sus chaquetas chinas de color cereza quedaban sueltas sobre los hombros, con los cuellos dado vuelta. Llevaban trajes de color celeste alilado, amarillo dorado y otros colores, muchos de los cuales se dejaban ver debajo de la cortina que cubría la mitad de la persiana. Al rato, el ruido de las pisadas de los servidores nos anunció que estaban por servir la cena en la cámara del del palacio, y oíamos gritar: ¡Abran camino! ¡Abran camino! El brillante y sereno día me deleitó. Cuando los chambelanes habían traído todos los platos, entraron para anunciar que la comida estaba servida, y su majestad se alejó por la puerta central. Después de acompañar al emperador, Korechika retomó su lugar anterior en la galería junto a las flores de cerezo. La emperatriz apartó la cortina de estado y avanzó hasta el umbral de la antecámara. Estábamos sobrecogidos por
toda la encantadora escena. Fue entonces cuando Corechica lentamente recitó un antiguo poema. Pasan los días y los meses, pero perdura para siempre el monte mi moro. Profundamente impresionada, sentí el deseo de que todo esto durara 1000 años. En cuanto las damas que servían en el comedor principal llamaron a los caballeros de honor para que se llevaran las bandejas, Su Majestad volvió a la sala de la emperatriz. Entonces me pidió que untara la piedra con un poco de tinta. Deslumbrada, pensé que nunca podría apartar mis ojos de su resplandeciente rostro. Luego, él dobló una hoja de papel blanco y dijo: me gustaría que cada una de ustedes copiara en esta hoja el primer poema clásico que se les ocurra. Pregunté a Corechica, que estaba aún en la galería: ¿cómo me las arreglaré? Corechica respondió: escribe el poema enseguida y muéstralo a Su Majestad. Nosotros los hombres no debemos intervenir en esto. El naniguazu o cualquier otra que te recuerdes. Por una razón que no sé, me sentía muy tímida, enrojecí y no supe qué hacer. Algunas de las otras mujeres se arreglaron para escribir poemas sobre la primavera, las flores y otros temas adecuados. Después me dieron el papel y me dijeron: ahora es tu turno. Tomando el pincel, escribí el poema que dice: los años transcurrieron y ahora me encuentro con la vejez. Pero me basta mirar esta hermosa flor para que todos mis cuidados se apaguen. Modifiqué, sin embargo, la tercera línea de esta manera: pero me basta mirar a mi señor. Cuando el emperador acabó de leer, dijo: les pedí que escribieran estos poemas para poner a prueba su memoria. Hace años, el emperador Enyu ordenó a sus cortesanos que escribieran poemas en un cuaderno. Algunos se disculparon alegando que su caligrafía era mala, pero el emperador insistió, diciendo que nada le importaba la caligrafía, sino el hecho de que los poemas se adecuaran a la estación. Tuvieron que resignarse a escribir. Entre ellos estaba Su Excelencia, nuestro actual canciller. Entonces, capitán medio de tercer rango, escribió un antiguo poema. Como el mar que golpea las orillas del Izumo, al entrar la marea, más y más hondo se hace el amor que siento por ti. Pero modificó de este modo el verso final: el amor que siento por mi señor. El emperador abundó en su elogio. Cuando Su Majestad contó esa historia, me quedé tan sobrecogida que me puse a transpirar. Pensé que ninguna mujer joven hubiera podido usar mi poema y sentí que tenía mucha suerte. Este tipo de prueba puede ser una verdadera ordalía. Suele ocurrir que personas que por lo común escriben con fluidez están tan impresionadas que a menudo suelen cometer errores en los caracteres. Enseguida la emperatriz puso un cuaderno de poemas de Kokinshu delante de ella y empezó a leer los 3 primeros versos de cada uno, pidiéndonos que completáramos lo que faltaba. Entre ellos había muchos poemas famosos que recordábamos día y noche, pero por una inexplicable razón no pudimos completarlos. La dama Saisho, por ejemplo, pudo terminar 10, lo que difícilmente la calificaba como conocedora del Kokinshu. Otras, con menos suerte aún, solo pudieron completar una media docena de poemas. Más les hubiera valido decir directamente a la emperatriz que habían olvidado los versos, en lugar de proferir grandes lamentos diciendo:
Ah, ¿por qué será que nos ha ido tan mal en completar los poemas que Su Majestad se ha dignado proponernos? Esta pregunta me pareció un poco ridícula. Cuando nadie podía completar un poema, la emperatriz lo leía hasta el final. Esto producía más lamentos de las mujeres. Ah, todas sabíamos ese. ¿Cómo pudimos ser tan tontas? La emperatriz dijo: si ustedes se hubieran tomado el trabajo de transcribir el Kokinshu varias veces, lo sabrían de memoria. En tiempo del emperador Murakami, había en la corte una dama a quien llamaban la dama imperial del Palacio Senjō. Era hija del ministro de la izquierda que vivía en el palacio menor del primer distrito. Todas ustedes, por supuesto, habrán oído hablar de ella. Cuando era todavía una niña, su padre le dio este consejo: lo primero que debes estudiar es la caligrafía. Después debes aprender a tocar la cítara de 7 cuerdas mejor que nadie. Y debes aprender de memoria todos los volúmenes del Kokinshu. Su Majestad prosiguió: el emperador Murakami había oído esta historia y la recordó años después, cuando la muchacha ya era grande y había sido promovida a concubina imperial. Era un día de abstinencia. Él entró en su cuarto ocultando un cuaderno con poetas del Kokinshu entre los pliegues de su ropa. La sorprendió sentándose detrás de la cortina de estado. Abriendo el cuaderno le pidió: dime el poema escrito por tal poeta en tal año y en tal ocasión. La dama comprendió lo que ocurría y supo que se trataba de una broma, pero le molestó la posibilidad de equivocarse o de olvidar algunas de las líneas. Antes de comenzar la prueba, el emperador mandó a buscar a 2 damas de honor que conocían bien la poesía y les ordenó que marcaran con una pieza de go cada equivocación. Qué espléndida habrá sido esta escena. Sepan ustedes que realmente envidio a cualquiera que sirviera a ese emperador, aunque solo fuera como dama de honor. Su Majestad continuó: bueno, él se puso a preguntarle. Ella respondió sin vacilación, limitándose a unas palabras o versos para demostrarle que conocía cada poema. No cometió un solo error. Después de un tiempo, molestó al emperador la impecable memoria de la dama y resolvió cortar el examen en cuanto percibiera la menor vaguedad o el menor error. Recorridos ya 10 volúmenes del Kokinshu, no pudo tomarla de sorpresa una sola vez. Declaró entonces que era inútil seguir. Marcando bien la página a la que había llegado, se fue a acostar. ¡Qué triunfo para la dama! El emperador durmió un rato. Al despertarse, pensó que era mejor llegar a una decisión y no dejarle tiempo a la dama para que refrescara su memoria releyendo los 10 volúmenes que faltaban. Había que resolver el asunto esa misma noche. Ordenó a sus servidores que trajeran la lámpara del aposento y siguió su examen. Al llegar al fin de los 20 volúmenes, no había amanecido aún y la dama no había cometido un solo error. Durante todo este tiempo, Su Excelencia, el padre de la dama, estaba en estado de gran excitación. En cuanto supo que su hija estaba siendo sometida a un examen por el emperador, mandó a sus servidores a varios templos para que los sacerdotes recitaran diversos textos de las Escrituras. Giró después hacia el palacio imperial y pasó largo tiempo en oración. Semejante fervor por la poesía es realmente conmovedor. El emperador, que estaba oyendo el relato, quedó muy impresionado. ¿Cómo es posible que hubiera leído tantos poemas?, dijo cuando la emperatriz terminó. Yo mismo me siento incapaz de leer 3 o 4 volúmenes. Por supuesto, las cosas han cambiado.
En aquel tiempo todos, hasta la gente más humilde, se complacía en las artes y tenía el hábito de pasatiempos elegantes. Una historia así no sería posible en nuestros días. Las damas de la emperatriz y las del emperador se pusieron a charlar con animación y yo sentí que mi zozobra se había desvanecido. Y hasta aquí va el relato. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden dar like. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño Mejía, o escucharme en mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o Spotify. Bye.